la vida nos han dicho que el matrimonio es el final feliz definitivo, que encontrar a la persona indicada significa estar a salvo y que el amor todo lo puede. Pero el cine de terror lleva décadas mostrándonos un lado mucho más oscuro de esta realidad, que es ¿qué pasa si después de decir acepto, tu vida se convierte en un horror? Porque casarse implica mucho más que enamorarse, significa compartir tu intimidad, tu cuerpo, tu futuro y en muchos casos tu independencia con alguien a quien nunca podrás conocer por completo. Y cuando esa confianza se rompe, el hogar deja de ser un refugio para convertirse en el lugar más peligroso de todos. Desde clásicos hasta producciones recientes, se han usado el matrimonio para hablar de control, manipulación, dependencia, violencia y todo lo que abarca esta estructura que históricamente ha limitado la autonomía en especial de las mujeres. Pero también hay historias que toman esa premisa para transmitir mensajes completamente distintos y convenientes. Porque como sabemos, el cine no depende únicamente de lo que se cuenta, sino de quién lo está contando. Y en este video vamos a recorrer el cómo en distintas épocas ha sido representado de maneras diferentes el miedo a compartir la vida con la persona equivocada. Y el por qué detrás de una misma historia pueden esconderse discursos completamente opuestos dependiendo de la mirada de quien está detrás de la cámara. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar del horror-terror del matrimonio en pantalla. Y es un tema que me parece muy interesante porque ya de por sí el matrimonio es algo con mucho peso histórico detrás. Es un contrato que tiene o ha tenido diferentes repercusiones, en especial para las mujeres a lo largo de la historia. Porque el matrimonio inició siendo un contrato casi que de compra hacia las mujeres, de propiedad literalmente, o sea, era algo que se adquiría como adquirir una tierra. Pero eventualmente evolucionó de alguna manera, se han avanzado en muchas cosas y se intenta que hoy en día los matrimonios sean más equitativos y sean por amor. Pero incluso cuando son por amor, algunos pueden terminar siendo una tortura o llevarte realmente a enloquecer o ponerte en peligro. Y el cine lo ha mostrado de maneras muy variadas y muy interesantes. Y comenzaré con un clásico de clásicos que es El bebé de Rosemary. Aunque antes quiero hacer una aclaración importante, y es que aunque durante este análisis estaré mostrando fragmentos de la adaptación cinematográfica de 1968, mi intención realmente no es enaltecer esa película debido a que está hecha por Roman Polanski, quien tiene una horrible historia de violencia sexual. Por el contrario, lo que quiero es darle la atención principalmente al verdadero creador de la obra, que es Ira Levin, el autor de la novela original, que es muy reconocido por, de hecho, representar de manera magistral la violencia patriarcal y la opresión a las mujeres. Tan así que durante décadas muchas lectoras y lectores asumieron que sus novelas eran escritas por una mujer, debido a cómo retrata las experiencias femeninas. Y en especial cómo muestra el horror de la pérdida de autonomía sobre el propio cuerpo y la propia vida. Acá en esta historia seguimos a Rosemary y Guy Woodhouse, una joven pareja que se muda a un antiguo edificio en Nueva York, y mientras Guy busca desesperadamente el éxito como actor, Rosemary queda embarazada tras una inquietante noche en la que fue drogada y abusada, aunque ella, por supuesto, no lo recuerda. A partir de ese momento, su embarazo se convierte en una pesadilla. Y mientras ella siente que algo anda realmente mal, su esposo, sus vecinos y su médico comienzan a aislarla, desacreditan sus preocupaciones y controlan cada decisión sobre su cuerpo. Hasta que Rosemary empieza a darse cuenta que todos, incluido su esposo, forman parte de una conspiración de un culto satánico en el que la quieren utilizar a ella y a su hijo. Pero lo verdaderamente aterrador acá no es el culto satánico, es el matrimonio per se, porque Guy actúa desde una ambición machista y egoísta, intercambia el cuerpo y la capacidad reproductiva de su esposa por éxito profesional. Levin convierte así el matrimonio en una metáfora de un sistema donde la mujer deja de ser sujeto para convertirse en una propiedad que puede negociarse. También la historia retrata con enorme precisión el gaslighting. Rosemary siente que algo anda mal constantemente, pero todas las figuras de autoridad a su alrededor trabajan juntas para convencerla de que está exagerando, invalidando su dolor y aislándola de cualquiera que pudiera ayudarla. Es una crítica demoledora a la forma en la que las instituciones despojan a las mujeres de la autoridad sobre sus propias experiencias. Y la concepción es un punto devastador porque Rosemary es drogada y violada mientras está inconsciente, y su esposo justifica lo ocurrido diciendo que no quería desperdiciar la oportunidad de concebir. Más allá de los elementos sobrenaturales que tiene la historia, se denuncia la violencia sexual dentro del matrimonio en una época en la que la violación conyugal ni siquiera era reconocida como un delito en gran parte del mundo. Al final, Rosemary's Baby plantea que el verdadero infierno no es un reino demoníaco, sino un hogar donde tu esposo, tu médico y todas las personas que deberían apoyarte conspiran para arrebatarte el control sobre tu cuerpo, tu voz y tu propia humanidad.
Y aprovechando que estamos hablando del autor Ira Levin, quiero mencionar otra de sus obras, que es The Stepford Wives, donde nos cuenta la historia de Joanna Everhart, una fotógrafa que se muda con su familia al aparentemente perfecto pueblo de Stepford. Allí descubre que todas las mujeres son amas de casa impecables, sumisas y completamente dedicadas a sus esposos. Pero pronto entiende la aterradora verdad, y es que los hombres del pueblo están asesinando a sus esposas para, spoiler alert, reemplazarlas por réplicas obedientes tipo robots que nunca los contradigan. Y es que esta obra es importante también para el cine porque tuvo dos adaptaciones. La primera, de 1975, hecha por Bryan Forbes, convierte esta premisa en una de las críticas más contundentes al matrimonio patriarcal. Los verdaderos villanos no son científicos locos, sino esposos comunes que prefieren eliminar la autonomía de sus parejas antes que convivir con mujeres independientes. El horror no está en los robots, sino en descubrir que tu propio marido estaría dispuesto a reemplazarte por una versión más dócil. Y el final es devastador porque Joanna sí termina siendo reemplazada y el sistema patriarcal triunfa. Así termina. Y fue una crítica brutal porque también era una época donde había muchas protestas feministas debido a las leyes que el conservadurismo quería imponerle a las mujeres. En cambio, la versión de 2004, hecha por Frank Oz, transforma ese terror en una comedia y no satírica y cambia por completo el mensaje. Acá Joanna es una mujer súper exitosa y eso lo muestran un poco como si fuera algo malo, como que todo este éxito que las mujeres están abarcando, están haciendo que no sean buenas esposas, y cambia el papel del esposo de Joanna de villano a casi que héroe, siendo él uno de los que ayuda a destruir el sistema, que acá no es dominado por una estructura patriarcal de hombres, sino principalmente por una mujer que es Glenn Close. O sea, no sé por qué se prestó ella y el resto del cast, que es buenísimo, a esto, pero bueno, otros tiempos supongo que pensaron que iba a ser más satírica o no sé, pero el caso es que totalmente deforman el enfoque del libro original y la crítica, y reemplazan totalmente esta denuncia sobre el control dentro del matrimonio que han ejercido históricamente los hombres hacia las mujeres por una historia mucho más cómoda para el espectador, donde sí está mal que tu esposo te quiera controlar, pero si eres buena esposa él no va a querer hacerlo, y ya verás cómo así sí logran ser un equipo. Final feliz. Y no sé, es rarísimo cómo lo muestran, de nuevo no porque uno no pueda hacer un equipo con su esposo, esa es la idea de un matrimonio, pero el cómo lo tergiversan acá dice mucho cómo también estaban en un momento en el que tenían miedo de que el feminismo volviera a coger fuerza y estaban tratando como de hundirlo. Diría que me gustaría ver una adaptación más reciente de esto ahorita que hay otra ola del conservadurismo, pero existe una película similar que sí se hizo hace poco, ya hablaré de ella más adelante. Pero al final me parece impresionante cómo la película de 1975, que es mucho más antigua, sí utilizó el terror para denunciar el deseo de controlar a las mujeres dentro del matrimonio, pero la del 2004 prefirió convertir esta crítica en una comedia donde el problema deja de ser una estructura histórica, sino que se plantea como un simple malentendido con final feliz. Por eso es importante ver quién está detrás de cada adaptación y con qué enfoque desean plantearlas, porque la misma historia puede ser contada de maneras totalmente opuestas. Para 2017 tuvimos Gerald's Game, que es una adaptación de la novela de Stephen King, de la cual ya hablé en mi video de las mujeres de Stephen King, y la película está hecha por Mike Flanagan, creador de Hill House y la futura adaptación de Carrie, que cuando salga también haré mi video de las mujeres de Mike Flanagan. Allí seguimos a Jessie Burlingame, una mujer que viaja con su esposo Gerald a una casa aislada para intentar reavivar su matrimonio. En un momento, Gerald propone un juego sexual en el que la esposa es esposada a la cama, pero repentinamente muere de un infarto, y Jessie queda completamente inmovilizada y sola. A partir de ahí, el encierro físico se convierte también en un encierro psicológico, y mientras intenta encontrar la forma de escapar, Jessie comienza a experimentar alucinaciones y a enfrentarse con recuerdos traumáticos de su infancia que había reprimido durante décadas. Así que lo que parecía ser un simple accidente termina obligándola a confrontar la violencia y el miedo que han condicionado completamente su vida. Y algo que aborda mucho el terror matrimonial acá es que Gerald, a pesar de ser su esposo, no es el único hombre del que Jessie necesita escapar, porque resulta que Jessie, cuando era niña, spoiler alert, fue abusada por su padre, y eso la llevó a reproducir en su matrimonio una relación de poder donde un hombre mayor tiene mayor control económico y emocionado sobre su vida y se siente legitimado para decidir hasta dónde puede llevar una situación sexual aunque Jessie no quiera. Porque cuando Gerald fallece estaba de hecho intentando abusarla. La escena de las esposas convierte esa dinámica en algo literalmente físico. Jessie pierde la capacidad de moverse, decidir y abandonar la situación. Jessie no está solamente atrapada en la situación, sino en un miedo que comenzó mucho antes de conocer a Gerald. Por eso, el hecho de que se aborde una relación de poder en el que el hombre es mayor es importante. Establecen esta relación donde la experiencia y la autoridad masculina pueden confundirse con derecho al control.
Jessie aprendió desde que es niña a adaptarse, callar y soportar situaciones incómodas para mantener la supuesta paz, y el matrimonio así se convierte en otro espacio donde esa conducta la perjudica. Su supervivencia termina siendo el dejar de pensar únicamente en cómo satisfacer las expectativas de los hombres y empezar a reconocer su propio miedo, su trauma y sus límites. Muestra cómo podemos llegar al matrimonio cargando traumas que han condicionado nuestras relaciones de poder, el sexo y la autoridad. Y escapar no significa solamente liberarse de esa persona, sino romper con la idea de que amar, casarse o desear a alguien implica entregarle el derecho a decidir sobre tu cuerpo y tu vida. Luego tuvimos una de las más famosas de esta lista, que es Gone Girl, dirigida por David Lynch, pero basada en la obra de Gillian Flynn. Esta es sin duda una de las obras que más debate ha generado dentro de la crítica cultural y los temas sociales, y en ella nos cuentan la historia de Amy, interpretada por la espectacular Rosamund Pike, que en la mañana de su 5º aniversario de bodas desaparece misteriosamente, dejando un rastro de sangre y señales de lucha. Su esposo, Nick Dunn, rápidamente se convierte en el principal sospechoso ante la policía y los medios de comunicación debido a su actitud evasiva y fría. Sin embargo, a mitad de la historia se revela un giro monumental, y es que Amy fingió su propio secuestro y asesinato para incriminar a Nick. Debido a que él le había sido infiel con una de sus estudiantes, la había alejado de su ciudad natal, le mentía constantemente, la usó económicamente e incluso la agredía físicamente. Él se aprovechó por completo de todo lo que ella le entregó. Y allí hay un monólogo que sí me gusta mucho y que es muy famoso, que es el de la Cool Girl, que nos habla de cómo en las relaciones, especialmente con hombres, las mujeres podemos llegar a vernos forzadas a ser muy performativas, y cómo el matrimonio termina siendo una actuación agotadora donde la verdadera identidad es borrada. Es una crítica brillante porque expone cómo las mujeres se moldean, suprimen sus necesidades y fingen intereses para ser el objeto deseable definitivo ante los hombres. Pero la realidad es que eso no sirve de nada. Esto no solo es insostenible, sino que aquí también Amy se da cuenta de que Nick no la ama realmente a ella, sino a esa mujer complaciente, sexy y perfecta que él idealizó al inicio porque satisfacía sus necesidades. Pero en el momento en el que otra chica más joven apareció a hacer lo mismo, él solo la dejó. Todo ese sacrificio que Amy hizo por él no valió de nada. Sin embargo, hay algo que no me gustó para nada de la película, y es que se centra mucho tiempo en el tropo de la falsa acusación. Amy no solo finge su asesinato, sino que más adelante en la trama, spoiler alert, empiezan a decir que Amy en realidad es una mujer que finge abusos sexuales constantemente solo para arruinar la vida de los hombres. Incluso en un punto asesina a uno de sus exnovios y finge que él fue quien la secuestró y la abusó solo para volver con Nick. Esto es gravísimo a un nivel estadístico real, porque las acusaciones falsas de abuso y violación en la realidad son minúsculas. 98% son reales, 2% son mentira. Pero acá se vende este mito de la mujer mentirosa y vengativa como empoderamiento de alguna manera, como que eso es algo que las mujeres sí hacen, y ustedes dirán, bueno, es una película, no es para tanto. Esta película es fuertemente mencionada en sectores machistas y movimientos incel para pegarse de eso y decir que si está puesto en pantalla es porque es algo que efectivamente pasa muy seguido, que así es como las mujeres los manipulan y que por eso no hay que creerles. La autora salió en defensa de su obra y dijo que el feminismo no era solo retratar mujeres como santas o víctimas, sino también el sufrimiento femenino. Pero es que la verdad que esto a mí no me parece realmente sufrimiento femenino, sino una narrativa retorcida y falsa de lo que es el sufrimiento femenino. Pero ojo, es el punto de los falsos abusos lo que me parece turbio. Y no que no se pueda poner a las mujeres como villanas, porque las mujeres son villanas en las series y en la vida real. De hecho, más adelante en el video hablaré de unas series que están basadas en el caso real de Candy Montgomery, que es una mujer que existió y efectivamente es una asesina y una mala persona. Pero las circunstancias son muy diferentes. Las mujeres no abordan la violencia de esta manera, no es su modus operandi. Y creo que sí es importante tener cuidado con lo que se muestra en pantalla, porque lo creamos o no, la gente lo empieza a tomar como una realidad, así no lo sea. De hecho, también la última película que voy a abordar es algo similar. Entonces, bueno, eso no me gusta mucho de la película. Pero bueno, aún así esta sí es una máxima expresión del terror conyugal, porque Nick y Amy, siendo ambos terribles personas, permanecen juntos y la realidad es que ambos se merecen. La historia plantea que el matrimonio tradicional puede ser una prisión de resentimiento mutuo, donde el control coercivo y las apariencias sociales obligan a dos personas a vivir con su propio verdugo bajo el mismo techo eternamente. Luego tuvimos mi favorita personal de esta lista y la razón por la que estoy haciendo este video, que es Ready or Not. Esta franquicia es protagonizada con quien para mí es la mejor Scream Queen de la historia, Samara Weaving. Sus gritos son otro nivel. Y acá interpreta a Grace, una joven que creció sin una familia estable y que al conocer a Alex Ledomas cree haber encontrado por fin su hogar.
Él es el heredero de una poderosa dinastía de juegos de mesa, tipo como si fuera el nieto de quien creó Monopoly, y todo en su entorno se rodea como de este estilo de vida, tipo juegos como de apostar y de retos y tal. Ellos se casan porque Grace quería casarse, o sea, ella tenía como este ideal de que como nunca había tenido una familia, con él sí quería esto clásico que nos meten en la cabeza que la familia significa, ¿sabes? El matrimonio, los hijos, pero durante la noche de bodas descubre que para ser aceptado oficialmente debe participar en lo que parecía ser una simple tradición familiar de juegos, pero realmente era una cacería humana para sacrificarla antes del amanecer. Y todo debido a que si no lo hacían, ellos creían que perderían toda su fortuna. Y aunque la película se centra en un humor negro divertidísimo y muy bien llevado y puro gore, porque sí es bastante fuerte, el verdadero horror para mí es lo que representa del matrimonio. Grace es una mujer vulnerable que nunca tuvo una familia o una estabilidad económica, y este hombre con el que se casa y su familia se aprovechan de su estado vulnerable para literalmente jugar con ella. Convierten a la familia política en una metáfora del sistema que exige que cuando nos casamos abandonemos nuestra identidad para adaptarnos a las reglas, tradiciones y exigencias de las familias de nuestras parejas. Y me encanta cómo reflejan este proceso en el vestido de novia, que al principio es la imagen de esposa perfecta, blanco, impoluto, precioso, pero poco a poco Grace lo rompe, lo ensucia y se transforma junto con ella. Hay un punto muy a lo María Antonieta cuando cambia los tacones por unas Converse, y es como el dejar de lado la idealización que ella tenía por lo impoluto del matrimonio. Acá nos dieron la novia Final Girl definitiva y se niega a interpretar el papel que otros eligen por ella, incluso si esto significa una elevación de estatus, que es algo que vemos en la segunda parte, pero ya voy para allá. En la primera también cuestionamos la figura del buen aliado a través de Alex, su esposo, que al inicio parece incluso ser bueno de alguna manera e intenta como decir que él rechaza todo esto tan turbio que tiene su familia, pero la realidad es que él fue quien llevó a Grace hasta allí sabiendo lo que podía pasar con ella. Parece que intenta protegerla, pero realmente termina traicionándola por beneficios egoístas. Otro de los tantos nice guys que nos ha presentado el cine. Por supuesto no representa lo difícil de el matrimonio por un sistema sostenido únicamente por hombres. La suegra, la tía y las demás mujeres de la familia participan activamente en la cacería porque también han aprendido a proteger ese orden que les garantiza poder y estatus. Nos recuerda que las estructuras de opresión pueden mantenerse gracias a personas de cualquier género cuando su posición privilegiada depende de que el sistema continúe funcionando. Para la segunda parte, Ready or Not, Here I Come, que se estrenó en este 2026, ya no se usa el matrimonio solo para hablar de la familia política y la pérdida de la identidad, sino para demostrar que el problema no es únicamente un matrimonio o una familia, sino todo el sistema de poder que lo sostiene. La historia comienza apenas unos minutos después del final de la primera película, donde, spoiler alert, Grace despierta en un hospital después de que toda la familia le domas explota y ella es acusada de haberlos asesinado a todos. Y esto tengo que decir que me gusta mucho que lo plantearan así, porque muchas veces en los slashers vemos que todos se matan entre todos y no hay consecuencias. Acá pues ven que una mujer que solía ser pobre está recién casada con un millonario y está llena de sangre y casualmente todos muertos, obviamente la van a culpar a ella. Y es que esta saga también tiene mucho de terror de clase. Un tropo al que le quiero dedicar un video completo. Si quieren verlo cuando lo publique, no olviden suscribirse y dar like. Pero bueno, acá pronto Grace descubre que su mayor problema no es el hecho de que la quieran meter a la cárcel, sino que aparte de todo, la muerte de la familia Ledomas desencadenó una nueva competencia entre varias dinastías ocultistas de familias que buscaban controlar el poder. Aparte que de repente aparece su hermana Faith, que de hecho me pareció una gran adición al cast, la actriz Katherine Newton, y también me gusta que en esta película aparece Sarah Michelle Gellar, alias Buffy la Cazavampiros, y Elijah Wood, alias Frodo. El caso es que Grace y su hermana terminan en el centro de una cacería, ya no de una sino de varias familias, y eventualmente se dan cuenta que la única forma que parece haber para que sobrevivan es que Grace vuelva a casarse. Lo interesante de la secuela es que transforma el matrimonio en un símbolo de pertenencia a un instrumento de poder. Ya no es el ser aceptada por la familia de tu esposo y ser la novia perfecta, sino más directamente el cambio político que un matrimonio puede representar. Convierten su cuerpo y su consentimiento en una herramienta para beneficiar a una élite. Y me encanta que acá Grace, spoiler alert, acepta el matrimonio, pero solo para acabar con la dinastía. En el momento en el que tiene el poder, lo desecha completamente y se va con su hermanita, que como dato les cuento que no se llevaban muy bien porque Grace como que también la abandonó un poco, pero porque no soportaba el dolor de vivir en la familia que tenían. Y acá construyen algo muy lindo dándose cuenta ambas que una familia es mucho más que un esposo y unos hijos perfectos, es la unión, es el amor y es la empatía incluso en la precariedad. Como conclusión, la saga nos enseña lo grave que puede ser el ver el matrimonio como destino final.
la historia de Grace no consiste únicamente en sobrevivir, sino en negarse a perpetuar el sistema que intentó convertirla en solo un sacrificio más para la élite. Y por eso la saga de Ready or Not es una gran metáfora de los peligros del matrimonio tradicional y cómo las mujeres históricamente han sido incorporadas a familias y estructuras de poder donde se espera que sacrifiquen su identidad para conservar el orden establecido. Grace, debido a cómo funciona la sociedad, comienza creyendo que casarse significa finalmente encontrar una familia y ser feliz, pero descubre de la peor forma que el matrimonio no es sinónimo de felicidad ni familiaridad. Y eventualmente ve que no necesita que una pareja o una familia poderosa definan su lugar en el mundo. Por eso su verdadero triunfo no es sobrevivir la noche, sino encontrar su autonomía y demostrar que una mujer no tiene que convertirse en la esposa perfecta para merecer una familia o una vida digna y propia. Para 2022 tuvimos Don't Worry Darling. Esta película es la que retoma la premisa de The Step for Wives, pero no es una adaptación, es otra historia que actualiza este esquema a la era de los foros Red Pill, incels y el resurgimiento de la fantasía de la trad wife. La película imagina qué ocurriría si ese deseo de volver a los roles tradicionales pudiera hacerse realidad gracias a la tecnología. Y el film está dirigido por Olivia Wilde y hay algunas controversias alrededor de ella y dramas detrás de escenas que siento que desviaron la atención de lo que es realmente la película, pero a mí el film como tal se me hace muy interesante y con cosas muy destacables, no solo a nivel de dirección sino también de actuaciones. Sin duda el alma de la película es la maravillosa Florence Pugh. Acá nos cuentan la historia de Alice y Jack, que viven en Victoria, una comunidad perfecta inspirada en los años 50. Donde los hombres trabajan y las mujeres se dedican exclusivamente al hogar. Pero Alice empieza a notar que algo no encaja, nota varias inconsistencias, ve a otras mujeres colapsar y eventualmente descubre la verdad, que es, spoiler alert, que este pueblo de Victoria es una simulación creada por hombres que secuestraron a sus esposas para obligarlas a vivir una fantasía patriarcal, trasplantando sus cerebros tecnológicamente. Al darnos cuenta de esto nos cuentan que en la vida real Jack está desempleado y profundamente frustrado, pero Alice es una exitosa cirujana que sí disfruta de su carrera, pero que obviamente vive agotada porque es el principal sustento económico de la pareja. Incapaz de Jack aceptar esa diferencia, decide recuperar el control de su relación secuestrándola y encerrándola en un mundo donde él vuelve a ser el proveedor y ella la esposa perfecta, atenta a todo lo que él desee. La película plantea así el terror de la masculinidad frágil que necesita destruir la autonomía femenina para sentirse suficiente. Y a pesar de que él le aboga a ella, que lo hizo por amor para que ellos pudieran tener una vida digna, ella con toda razón le reprocha que nunca le dio ni siquiera la oportunidad de decidir. Le quitó completamente su autonomía para él sí poderse sentir suficiente. Y como en varias películas que ya hemos hablado, el gaslighting acá también es fundamental para mantener este sistema. Cada vez que Alice cuestiona su realidad, el médico, los vecinos y las figuras de autoridad la convencen de que el problema está en ella, creando un entorno donde todas las instituciones trabajan para proteger los intereses de la élite masculina. En este sentido, Don't Worry Darling funciona como una actualización de la historia de las trad wives. Si en los años 70 el miedo era que tu esposo quisiera reemplazar a su mujer por una versión más obediente, aquí nos muestran el terror de hombres radicalizados que, incapaces de aceptar la igualdad, prefieren construir una realidad donde puedan controlar por completo la vida, el cuerpo y la voluntad de sus parejas. Para 2022 y 2023 tuvimos dos series inspiradas en simultáneo por el mismo caso de la vida real, que es el de Candy Montgomery. Candy de 2022, protagonizada por Jessica Biel, Melanie Lynskey y Timothy Simons, y Love and Death de 2023, protagonizada por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons y Lily Rabe. Acá nos cuenta la historia de Candy, una mujer que en 1980 parecía encarnar el sueño americano. Era una ama de casa, madre, esposa y miembro activa de la iglesia en un pequeño pueblo de Texas. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta se escondía una profunda insatisfacción con su vida matrimonial. Buscando escapar de la rutina, inició una aventura con Alan Gore, el esposo de una mujer que era su amiga llamada Betty. Candy y Alan tienen esta aventura varios meses, pero eventualmente terminan. Y tiempo después de que terminaron, Betty decide confrontar a Candy porque sabe que su esposo le fue infiel con ella. Lo que terminó de una manera brutal porque se dice que Betty, en un ataque de ira por lo que Candy había hecho, la intentó asesinar con un hacha, pero Candy en el forcejeo terminó quitándosela y fue Candy quien al final mató a Betty con 41 hachazos. Pero a pesar de la violencia del crimen, Candy no fue declarada culpable, ya que sus abogados abogaron que actuó en legítima defensa tras sufrir el ataque de Betty junto con una disociación provocada por traumas infantiles de Candy. Y es que a mí este caso se me hace fuertísimo y ambas series que salieron de la historia se me hacen bastante interesantes, aunque por diferentes razones, porque aunque ambas cuentan la misma historia, sus enfoques son bastante distintos. En Love and Death profundizan más el vacío emocional de Candy y muestran cómo el matrimonio suburbano puede convertirse en una prisión silenciosa. Debido a que no hay nada más en la vida de estas mujeres que sus esposos o familia, la rutina y expectativas sociales terminan consumiendo su identidad, y esto lo reflejan allí.
También en Elefante se enfocan bastante en la aventura de Candy con Alan, y no tanto en cómo se sentía Betty, la amiga que estaba siendo traicionada, pero yo la verdad es que amo ver a Elizabeth Olsen en pantalla, entonces pues no me quejo. Pero en Candy, la de Jessica Biel, sí que se enfocan más en la historia de Betty, cosa que también me gusta mucho porque Betty acá la interpreta Melanie Lynskey y es una actriz que me fascina también ver. Le tengo mucho cariño por un programa llamado Yellow Jackets, al que también le he hecho algunos videos, pero quiero hacerle más. Díganme si les gusta en los comentarios el show. Pero es muy interesante cómo allí retratan más la perspectiva de la mujer que está siendo traicionada, el aislamiento, la depresión postparto que está viviendo y la soledad de una mujer atrapada en un hogar que para ella debía representar la felicidad, pero termina siendo una tortura. Y es más interesante que acá tampoco es como que el asesinato sea el centro de la historia. Ninguna de las dos series lo hace. Lejos de eso se enfocan en mostrar cómo el horror comenzó mucho antes en una sociedad que prometía que el matrimonio, la maternidad y la vida doméstica serían suficientes para alcanzar la plenitud. Cuando esa promesa fracasa, las protagonistas quedan atrapadas entre el aislamiento, la frustración y la obligación de seguir interpretando el papel de la esposa perfecta, así su cabeza esté completamente colapsada. Nos muestran dos esposas reprimidas dentro de un modelo que exigía a las mujeres callar, complacer y sostener una fachada de perfección. Y el hecho de que Candy fuera absuelta también evidencia un poco cómo las apariencias moldean la justicia, porque logró convencer al jurado de que la dejen libre por mantener una imagen de buena esposa, de mujer religiosa y respetable. Mientras que Betty fue presentada como una mujer emocionalmente inestable. Y tanto Candy como Love and Death nos recuerdan lo peligroso que puede ser este sistema que aísla a las mujeres en células suburbanas, enfrentándolas unas contra otras mientras los hombres simplemente orbitan fuera de los conflictos domésticos. Las fuerzan a que toda su vida sea el hombre con el que se casaron, y el descubrir que la sociedad te forzó a construir toda tu identidad y vida alrededor de un hombre que no construyó su identidad y vida alrededor tuyo es totalmente devastador, porque cuando esa relación se rompe o revela sus grietas, cuando ese hombre ya no te ama o te desea o ya no le interesas, lo pierdes absolutamente todo, mientras que para ellos era solo una pequeña parte más de su existencia. Y ese es el realista horror detrás de esta historia. Después tenemos otra serie que salió de hecho este año, y desde que salió el tráiler yo sabía que tenía que verla, yo sabía que me iba a gustar, y efectivamente así fue, y se llama Algo Terrible Está a Punto de Suceder. En este show, creado por la directora Hailey Z. Boston, seguimos la historia de Rachel, interpretada por la preciosa Camila Monroe, que a mí se me parece muchísimo a Dua Lipa. Díganme si les pasa. Nos cuentan que durante la semana previa a su boda con Nicky, interpretado por Adam DiMarco, comienza a sentir una certeza imposible de explicar de que algo terrible ocurrirá antes de llegar al altar. Ellos van camino a conocer a la familia de Nicky, quienes son muy exitosos y millonarios, y esto es particularmente complejo porque Rachel es una chica muy sola. Ella no tiene familia, no se habla con su padre, su madre, que es interpretada por la reina del terror Victoria Pedretti, falleció cuando la tuvo. Así que esto la pone ya de por sí en una vulnerabilidad muy grande. Allí en esa aislada casa de campo donde celebrarán la ceremonia, empiezan a suceder cosas extrañas, a destaparse secretos familiares y se revela una antigua maldición que consiste en, spoiler alert, debes estar seguro que te casas sí o sí con tu alma gemela definitiva o fallecerás el día de la boda. Y ustedes dirán, bueno, en esa situación uno podría simplemente entonces no casarse si no está seguro, pero no es tan sencillo, ya que una vez propuesto el matrimonio no se puede cancelar la boda, y si alguno de los dos decide cancelarla, la maldición atacará exclusivamente a esa persona y a toda su familia, causándoles la muerte. Esto, por supuesto, convierte los días previos a la boda en una espiral de horror psicológico, y la serie utiliza esa metáfora de paranoia para cuestionar qué significa realmente ser almas gemelas. ¿Cómo comprometes del todo tu vida con otra persona? Y lo aterrador que puede ser descubrir demasiado tarde a veces que elegiste al compañero equivocado. El mayor acierto de la serie es que explota que el matrimonio es realmente una fuente constante de incertidumbre. La maldición es una metáfora del temor que se siente al haber depositado tu futuro en un hombre o una familia que realmente desconoces. Y es que no importa cuánto creas tener claro quién es la persona que está a tu lado, nunca lo sabes. Porque es que a pesar de que este show es ficción y tiene elementos sobrenaturales, el origen sí es profundamente real. A lo largo de la historia hemos visto innumerables casos en los que elegir a la pareja equivocada ha desembocado en manipulaciones, abusos o incluso tragedias fatales. La serie también aborda mucho el gaslighting, que de nuevo es algo que hemos visto un montón en este tropo. Y es que Rachel siente que algo no está bien, pero su entorno insiste en que continúe con la boda como un destino inevitable, incluso cuando sus propias intuiciones le advierten que debe detenerse. Acá la protagonista se enfrenta a esta estructura que espera que silencie sus dudas en nombre del amor y la estabilidad. Por eso, Algo Terrible Está a Punto de Suceder propone una de las ideas más interesantes dentro del terror matrimonial, y es que el miedo no consiste únicamente en casarse con un hombre violento, sino en la incertidumbre de entregar la propia vida
a alguien cuya verdadera personalidad quizás solo se revele cuando ya sea demasiado tarde. Y no necesariamente solo porque la persona sea un monstruo. A veces también incluso en lo que tú te puedes convertir por estar con la persona equivocada. El negarse a ver las banderas rojas en tu relación por una idealización social de que casarse todo lo arreglará. Porque detrás de la promesa del para siempre puede esconderse una vida de pérdida de autonomía, dependencia o sufrimiento, y en este sentido el altar deja de simbolizar un final feliz y se transforma en un umbral terrorífico hacia un infierno desconocido. Y para finalizar tenemos una película que fue muy anticipada y yo también anticipaba mucho, pero no fue lo que yo esperaba, la verdad, que es de drama. Acá seguimos la historia de Emma y Charlie, una pareja aparentemente adorable que está a solo una semana de casarse. Pero todo cambia durante una cena con amigos cuando deciden jugar un juego en el que deben confesar el peor acto que han cometido en sus vidas. Debido a que todos empezaron a revelar cosas cuestionables, Emma se sintió en la confianza de admitir que cuando era adolescente planeó un tiroteo escolar e incluso llegó a prepararlo, aunque nunca lo llevó a cabo porque casualmente ese mismo día ocurrió otro tiroteo en otra ciudad. Esa confesión destruye por completo la imagen que Charlie tenía de ella y convierte la película en una pregunta inquietante. ¿Realmente conocemos a la persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida? ¿Qué tanto pesa su pasado en nuestro futuro? Y como historia del horror del matrimonio, la premisa es muy buena. ¿Qué pasa si antes de justo la boda descubres algo de la persona a la que amas que cambie por completo tu percepción de ella? Esta premisa, así muy similar, existe en una película argentina, que es mi película latinoamericana favorita, tengo todavía pendiente ese video, llamada Relatos Salvajes. El último relato de Relatos Salvajes es básicamente la película de drama, o sea, la idea es muy similar de cómo la boda es el epicentro de la explosión, de la desconfianza, del engaño, del miedo, del desconocimiento de quién es tu pareja y del daño que te puede llegar a causar. Pero a diferencia de Relatos Salvajes, que me gusta mucho, esta película tiene algo que para mí le quita fuerza total a la trama y es quién es su director y las decisiones narrativas que toma. Fue dirigida por Christopher Borgoli, un hombre que abiertamente admitió haber tenido una relación con una menor de edad que estaba en el colegio cuando él tenía casi 30 años y dijo que no entendía por qué eso debía ser algo para juzgarle si muchas personas lo hacían. Si Woody Allen incluso se había casado con su hijastra, ¿por qué él debería ser juzgado? Y esto es muy grave, no solo por la comparación con Woody Allen, que es una persona que no solo se casó con su hijastra, sino que también abusó de otra hijastra, que de hecho, como dato les cuento, era la hija adoptiva que tenía con la actriz Mia Farrow, que es de hecho la protagonista del bebé Rosemary, la primera película que abordamos, y ella lo demandó junto con su hijastra por las violaciones que él le causó. Entonces no solo es una comparación horrible, sino que lejos de aceptar que estuvo mal o de siquiera cuestionárselo, busca justificarlo a como de lugar. Y en sus obras construye personajes profundamente cuestionables e invita al espectador a empatizar con ellos, incluso cuando han cruzado límites morales muy difíciles de justificar. Y de drama es, a mi forma de ver, en la que lo hace más descaradamente, porque la película está lejos de juzgar al personaje de Emma. De hecho, está completamente hecha para que el espectador sienta compasión por ella. Vemos cómo todos a su alrededor la juzgan, la insultan, la rechazan durante una gran parte de la historia. Y el relato no se centra nunca en la gravedad de lo que ella planeó hacer, sino el sufrimiento que experimenta por ser condenada socialmente. Y ahí es donde la película deja de funcionar para mí, no solo por la conveniencia del director, sino también por la forma en la que lo refleja. Resulta llamativo, a mi forma de ver, que el guion elija convertir a Emma, interpretada por Zendaya, una mujer negra, en el personaje con ese pasado, cuando los tiroteos masivos han sido históricamente cometidos casi en su totalidad, y hablamos del 98%, por hombres, en especial blancos. Y esto tiene razones patriarcales detrás de cómo en los hombres se normaliza la violencia desde que son niños. Y eso los lleva a ser mucho más violentos que las mujeres y a cometer muchos más de este tipo de crímenes. Pero la película de hecho desprestigia esta estadística. En un punto dicen como no, pero es que los hombres y las mujeres son igual de violentos. Y deja totalmente de lado el contexto social para ser conveniente con el personaje cuestionable. Porque seamos sinceros, la empatía que se tiene acá es porque Zendaya la interpreta. Si incluso hiciéramos un switch y el personaje que intentó planear un tiroteo hubiera sido el de Robert Pattinson, el de Charlie, no estaríamos tan de su lado porque entenderíamos el miedo de convivir con un hombre que activamente pensó en dispararle a la cabeza a cientos de niños y personas, que planeó el hacerlo. Sabemos que sería una super red flag seguir con este hombre, pero acá lo quieren poner como, pero vean que si lo hace una mujer no es tan malo.
Entonces, ¿por qué a los hombres nos juzgan tanto por ello? Lo meten por el lado de es que todos merecemos una segunda oportunidad, y si bien es cierto, el tema que tocan es mucho más complejo que eso. Por lo mismo, muchos espectadores críticos e incluso personas que han vivido tiroteos salieron a hablar del mal enfoque que tiene la película, porque terminan banalizando una violencia cuyo impacto histórico y social exige un tratamiento mucho más cuidadoso que solo empatizar con quienes lo planean. Porque es que, de nuevo, la película no te pone ni siquiera en una dicotomía de, bueno, de pronto Emma sí tiene cosas que la hacen una mala persona, de pronto Emma puede ser peligrosa. No, es simplemente pobre Emma, ella solo lo pensó pero no lo hizo. Los demás son mucho más malas personas porque sí hicieron cosas, y es como, vale, sí son malas personas, pero ella también. Y esto acá tratan de borrarlo completamente. Aparte, otro detalle que no me gusta nada y me decía mucho del enfoque que iba a tener la película es que Emma no tiene amigas, y todas las mujeres con las que se relaciona son unas esquizofrénicas, juzgadoras y infieles e hipócritas. La relación entre mujeres es de nula a terrible aquí. Y realmente se pone como si el peor enemigo de una mujer fuera otra mujer. Y me da rabia porque me pasa algo muy similar a lo que dije de Gone Girl. O sea, siento que la premisa per se estaba muy bien, pero fue llevada de unas maneras tan erráticas y tan ilógicas que para mí arruinaron un poco la experiencia y lo que la película quería contar. Y si bien me gustaron cosas de la película, en especial las actuaciones, y se aborda de manera interesante el miedo a casarte con alguien cuyo pasado desconoces, las decisiones narrativas y el enfoque terminan opacando para mí la idea. Y en lugar de profundizar en el terror de descubrir quién es realmente esta persona y el por qué esto puede ser problemático, la película dedica gran parte de sus esfuerzos a pedirnos empatía por un personaje cuyo conflicto es difícil de separar de la enorme carga simbólica que tiene a nivel social actual. Y para mí esa lección termina debilitando un concepto que en otras manos podría haber sido una de las reflexiones más interesantes sobre el terror en el matrimonio. Pero bueno, con todo esto sobre la mesa, ¿cuáles son mis conclusiones? Para mí queda claro que el terror en el matrimonio no nace simplemente del miedo a casarnos con la persona equivocada. También nace del trasfondo de una institución que históricamente ha rodeado al matrimonio y de todo lo que se ha esperado de las mujeres dentro de ella. Hoy podemos pensar en el matrimonio principalmente como una decisión basada en el amor, pero durante siglos fue una herramienta económica y social, una forma de unir familias, conservar propiedades y asegurar descendencia. Y dentro de ese sistema las mujeres no eran vistas como compañeras, sino como cuidadoras, amas de casa, madres y figuras sumisas dispuestas a sostener el hogar, mientras el hombre conservaba el poder económico y social. Una dinámica que resulta todavía más peligrosa cuando hablamos de mujeres sin recursos, aisladas o sin una red de apoyo, porque la dependencia puede convertirse fácilmente en una herramienta de control. Y creo que esa es la contradicción más interesante. El amor puede ser hermoso, pero entregar tu vida a otra persona nunca debería significar entregarle también tu autonomía. Compartir una vida implica equilibrar decisiones, finanzas, intimidad y proyectos. Por eso el matrimonio merece ser una elección consciente y no una estructura en la que asumimos que amar a alguien significa entregarle absolutamente todo. También vemos cómo el significado de estas historias cambia muchísimo dependiendo de quién las cuenta, y una premisa puede utilizarse tanto para entretener, como para denunciar, como para normalizar o justificar. Y precisamente por eso creo que el terror matrimonial todavía tiene muchísimo territorio que explorar, porque el matrimonio tiene tantas etapas, contradicciones y formas de poder que todavía siento que podrían llevar este tropo muchísimo más lejos. Y de seguro lo harán, y estoy ansiosa por verlo, porque el potencial de este tropo está en demostrar que el feliz es para siempre no es el final de la historia, muchas veces es apenas donde comienza. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme ustedes cuál es su escena más impactante o favorita de estas bodas. Quiero saberlo todo en los comentarios. Asimismo, si hay otras que les gusten, háganmelo saber. A ustedes mil gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados. Y recuerden que tengo TikTok e Instagram. Si quieren pueden seguirme también por allá. Les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.